Muhammad Ali tiene una revancha con Ken Norton, quien le rompió la mandíbula en su último combate. Demos la bienvenida a nuestro buen amigo. ¿Recuerdas esa noche cuando Ken Norton subió al ring para enfrentarse a Muhammad Ali? Hablamos mucho durante la pelea. Era parte de su estrategia. Y le rompió la mandíbula, infligiéndole su segunda derrota y causando ondas de choque en el mundo del boxeo. Nosotros, los fanáticos del boxeo, amamos las sorpresas, y Norton ciertamente nos dio una enorme esa noche, y aquí está la historia de cómo sucedió todo. Ken Norton siempre estuvo destinado a ser un atleta, era un corredor destacado en varias distancias y también había sido seleccionado para jugar en su equipo de fútbol del estado. Esto lo llevó a recibir una beca de fútbol, lo que le permitió estudiar educación primaria en la Universidad Estatal del Noreste de Missouri. Al salir de la universidad, se unió a los Marines y, durante su servicio, descubrió que también tenía talento para el boxeo, ganando 3 títulos de campeón de peso pesado de los Marines mientras acumulaba un récord amateur de 24 victorias y 2 derrotas. Esto lo convenció de convertirse en profesional y, al hacerlo, rápidamente comenzó a acumular victorias en las filas profesionales también. Sin embargo, a pesar de sus primeros éxitos, pocas personas lo habrían elegido como un futuro grande, y su progreso se detuvo en su 17ª pelea contra el boxeador venezolano José Luis García. En esa pelea, Norton sufrió un KO sorpresa en el 8º asalto ante un peleador que no logró mucho más en su carrera, lo que no auguraba nada bueno para su futuro en el deporte. Pero después de esa derrota, encadenó una serie de victorias que llevaron su récord profesional a 31, y luego vino su cita con el destino cuando fue elegido como oponente de Muhammad Ali. Y la rivalidad que compartirían definiría el resto de su carrera. En ese momento, Ali estaba reconstruyendo su propia carrera, habiendo pasado 3 años fuera del deporte debido a su negativa a ser reclutado en el ejército. Luego sufrió una derrota contra Joe Frazier, 3 peleas después de su regreso. Si quieres saber más sobre la rivalidad entre los dos que definió la época y cambió la trayectoria de sus carreras, asegúrate de ver nuestro último video. Después de su derrota contra Frazier, Ali había encadenado una serie de victorias respetables y una revancha con Frazier, así como un enfrentamiento muy esperado con George Foreman ya estaba en el horizonte. En este contexto, la pelea con el poco estimado Norton se consideraba nada más que una simple pelea de preparación para el ex campeón. Y era una pelea que se suponía que ganaría sin problemas. A pesar de su buen récord y su estatus de contendiente, Norton tenía pocos nombres notables en su haber. Por lo tanto, era un gran desvalido al entrar en la pelea, y las casas de apuestas tenían a Ali como favorito 5-1. Quizás el único hombre que le daba una oportunidad a Norton era su amigo y compañero de entrenamiento Joe Frazier, en ese momento, el único hombre que había vencido a Ali. Pero pocos otros podían ver algo más que una simple noche de trabajo para Ali. Pero cuando ambos subieron al ring juntos, las cosas no salieron como se esperaba, y su enfrentamiento, aunque poco estético, resultó ser un clásico inolvidable en términos del intenso drama que ofreció después de la primera campanada. Ali estaba visiblemente lento desde el principio. Norton, en cambio, era un hombre poseído y avanzaba sobre Ali sin descanso, desconcertando a Ali con sus movimientos bruscos y su estilo poco ortodoxo, conectando con golpes poderosos y esquivando la mayoría de lo que regresaba. A medida que la pelea continuaba, los espectadores comenzaron a darse cuenta de que se estaba desarrollando una gran sorpresa ante sus ojos. Y cuando se leyeron las tarjetas de puntuación de los jueces, Norton fue declarado ganador por decisión dividida, habiendo recibido una paliza en 12 asaltos. Ali fue magnánimo en la derrota, estrechando la mano de Norton después del anuncio de las puntuaciones. Entonces se supo que Ali había sufrido una fractura de mandíbula durante la pelea, y cuando los periodistas intentaron entrevistarlo, se le podía escuchar gemir de fondo, mientras sus asistentes decían a los reporteros que no podía hablar. El impacto fue inmenso y fue un resultado que casi nadie podría haber predicho. Como muchos periodistas deportivos renombrados, Howard Cosell había considerado que una victoria fácil de Ali era el único resultado posible. Y durante la entrevista de Norton después de la pelea, le dijo: «Kenny, me hiciste quedar en ridículo». A lo que Norton respondió con la memorable réplica: «No te preocupes, Howard, siempre te ves ridículo».
Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo un aspirante relativamente desconocido derrotar al más grande proclamado de manera tan enfática? La autopsia comenzó de inmediato. En primer lugar, está claro que Ali había subestimado a Norton y el considerable ego de Ali había contribuido a la derrota. Norton no era desconocido, pero no era un hombre famoso y Ali no se había entrenado adecuadamente. Se presentó con sobrepeso la noche de la pelea y durante la transmisión, el comentarista reveló que Ali incluso había sido visto en una fiesta la noche anterior. No había afirmaciones de que Ali hubiera bebido o actuado mal, pero el hecho de que se le viera a la 1 de la mañana la noche antes de una pelea ciertamente no presenta la imagen de un peleador concentrado y listo para pelear. Y luego estaba su tobillo. Ali reveló más tarde que se había torcido el tobillo una semana antes de la pelea, haciendo payasadas en el campo de golf, lo que había obstaculizado sus preparaciones finales para la pelea y tal vez también reducido su movilidad en el ring una vez que comenzó la acción, lo que podría explicar su lento comienzo. Pero lo peor estaba por venir porque una vez que comenzó la pelea, Ali sufrió la lesión en la mandíbula. Al principio, se informó que su mandíbula se había roto en el primer asalto, pero aunque el rincón de Norton afirmó que sucedió hacia el final de la pelea, Ali mismo confirmó más tarde que sucedió en el segundo. Después de la pelea, el médico declaró que su mandíbula se había roto en varios lugares y que los bordes afilados penetraban en su mejilla y boca. Debido a esta lesión, Ali escupía grandes cantidades de sangre entre los asaltos y el malestar que esto le causaba debía ser considerable, aunque después Ali negó haber sentido mucho dolor. Después de eso, Ali se vio obligado a pelear a la defensiva y no pudo comprometerse en ataques, ya que temía dejar su mandíbula sin protección, lo que lo puso en desventaja durante la mayor parte de la pelea. También afirmó que su mano derecha se fue en el sexto, por lo que no solo tuvo que pasar la mayor parte de la pelea protegiendo su mandíbula rota, sino que también solo podía lanzar golpes significativos con un solo brazo. Así que, a pesar de la derrota, esa primera pelea con Norton debe considerarse como una de las actuaciones más valientes de Ali. Y el hecho de que peleara con Norton hasta una decisión dividida a pesar de una mandíbula rota y una mano dañada solo añade a su mito y leyenda. Pero eso no le quita nada a Norton. Norton se consideraba extremadamente afortunado de haber tenido la pelea contra Ali, incluso si no había títulos en juego, aparte del cinturón de la Federación Norteamericana de Boxeo. Como resultado, estaba decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad para cambiar su vida y se lanzó de lleno en su entrenamiento. También atribuyó su victoria a un libro de motivación que había recibido, titulado Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Afirmó que leer este libro le había dado una confianza adicional y lo había inspirado a pensar positivamente. Por lo tanto, no se sintió intimidado por Ali y sus habituales provocaciones. En cambio, llevó la pelea al ex campeón tan pronto como sonó la primera campanada, tomando a Ali por sorpresa. A raíz de esto, las críticas hacia Ali fueron severas y algunos estaban listos para escribir el final de su carrera diciendo que estaba acabado. Ali, fiel a sí mismo, fue desafiante, y a pesar de tener la mandíbula cerrada con alambres, dejó en claro al mundo sin lugar a dudas que regresaría para vengarse tanto de Norton como de Frazier antes de noquear a Foreman en el 13º. Finalmente, cuando tuvo lugar la pelea del siglo con Foreman, le tomó hasta el 8º para terminar el trabajo. Clásico Ali, ¿verdad? Norton, en cambio, se había transformado en una sola noche de un contendiente marginal a uno de los peleadores más discutidos del boxeo. Y a diferencia de otros que se hacen un nombre con una victoria inesperada solo para arruinarlo después. Sí, te estamos mirando, Andy Ruiz. Norton estaba decidido a aprovechar al máximo su nuevo estatus. Inmediatamente después de su pelea, se planeó una revancha y en menos de 6 meses, Ali y Norton se enfrentaron nuevamente en el ring. Para Norton, esta revancha de alto perfil y lucrativa era su recompensa por la sorpresa que había causado, pero para Ali, era una pelea que debía ganar a toda costa. Con retrospectiva y conociendo las peleas que aún estaban por venir para Ali, es difícil imaginar ahora, pero en la segunda pelea contra Norton, la carrera y el legado de Ali estaban en juego y corría el riesgo de comprometer las próximas peleas monstruosas contra Frazier y Foreman si perdía.
Así que, habiendo subestimado a Norton en la primera pelea, Ali no dejó piedra sin mover en sus preparaciones para la revancha y se presentó en condiciones excepcionales. Y sin embargo, a pesar de eso, Norton estuvo a punto de hacer lo impensable y vencer a Ali por segunda vez en una pelea intensa y competitiva. La pelea llegó hasta el límite y cuando se leyeron las tarjetas de los jueces después de 12 asaltos, Ali fue declarado ganador por decisión dividida. Así que Ali salió con una victoria, pero Norton tenía todas las razones para sentirse agraviado, ya que en otra noche, la decisión fácilmente podría haber ido en la otra dirección. A pesar de la derrota, su estatus se mantuvo alto, y luego tuvo una oportunidad contra George Foreman por sus títulos WBA, WBC y Ring. Al final, fue derrotado claramente, pero perdió por KO técnico en el segundo asalto, pero aún así, se había establecido como un peleador serio y continuaría mezclándose en la cima de la división durante varios años más. Habiendo sufrido derrotas consecutivas por primera vez en su carrera, Norton nuevamente encadenó una serie de victorias que incluyeron una victoria meritoria sobre Jerry Quarry, en la que recuperó el cinturón de la Federación Norteamericana de Boxeo. También obtuvo una victoria sobre José Luis García, vengando su derrota anterior contra el venezolano. Y luego, era hora de enfrentarse nuevamente a Ali en el combate decisivo que determinaría de una vez por todas cuál de los dos boxeadores saldría victorioso. La pelea tuvo lugar en el Yankee Stadium en Nueva York y para ese momento, Ali había recuperado los cinturones WBA, WBC y Ring después de vencer a George Foreman en la pelea del siglo en Zaire. Pero con Ali visiblemente en declive y pareciendo haber perdido parte de su velocidad y juego de pies de antaño, el combate resultó ser una guerra brutal de 15 asaltos. Durante la pelea, Ali nunca dejó de intentarlo, pero eligió mal su táctica, y al final, la mayoría de los observadores tenían a Norton como claro ganador. Y sin embargo, de alguna manera, los jueces no lo vieron así, porque cuando se leyeron sus tarjetas, la victoria fue otorgada a Ali por decisión unánime. Fue un resultado asombroso que pasó a la historia como una de las decisiones más controvertidas del boxeo, y después, incluso Ali y sus entrenadores admitieron que pensaban que habían perdido la pelea en Nueva York. En ese momento, había una huelga de la policía, así que, tal vez podamos decir que la ausencia de presencia policial en el estadio contribuyó a lo que muchos consideran un robo. Increíblemente, al entrar en el 15º y último asalto, el rincón de Norton le dijo que había ganado y que todo lo que tenía que hacer era mantenerse alejado de los problemas. Pero si hubiera presionado y tomado el último asalto, habría sido declarado ganador por decisión dividida, así de cerca estuvo. Tras la segunda decisión cerrada en su contra, Norton se desilusionó con el deporte, y aunque continuó peleando, le faltaba motivación para entrenar a su máximo potencial. Así que el resto de su carrera resultó ser una mezcla, obtuvo una victoria sobre el muy estimado invicto Duane Bobic, por KO, en el primer asalto, y luego venció a Jimmy Young en una eliminatoria final por el cinturón vacante del WBC. Luego debería haber enfrentado a Ali por cuarta vez por el título, pero Ali perdió contra Spinks y Spinks eligió hacer una revancha con Ali en lugar de defender sus cinturones. Así que Norton fue promovido a campeón del WBC, Ali mismo no estaba interesado en enfrentar a Norton nuevamente, Norton perdió el cinturón doble del WBC en su primera defensa en una pelea cautivadora de 15 asaltos contra Larry Holmes. Luego peleó 5 veces más, ganando 2 victorias, perdiendo 2 veces, incluida una derrota por KO en el primer asalto contra el poderoso Ernie Shavers y haciendo un empate, luego se retiró del boxeo con un récord final de 42 victorias, 7 derrotas y un empate, con 33 de sus victorias por KO. Ken Norton falleció a los 70 años en septiembre de 2013, sin sus peleas contra Ali. Muchos menos fanáticos del boxeo recordarían su nombre. Pero con su estilo torpe e inusual, le dio a Ali 3 de las noches más difíciles de su carrera, asegurando así su propio lugar en la historia del boxeo. Habiendo vencido a Ali en la primera pelea y luego visitándolo en el hospital donde se recuperaba de su mandíbula rota, Norton ganó el respeto de Ali. Eso significaba que la preparación para sus otras peleas no incluía las habituales provocaciones e insultos que eran comunes antes de la mayoría de las peleas de Ali.
y Norton se salvó del tipo de acritud y abuso que Ali reservaba para personas como Frazier. Ken Norton no fue uno de los mejores boxeadores de su época, y se ha sugerido que tuvo problemas con los grandes pegadores como Foreman y Shavers, quienes lo vencieron de manera convincente. Sin embargo, sacó el máximo provecho de sus talentos y aún así logró capturar una versión del título de peso pesado antes de retirarse. Pero sobre todo, era el hombre que parecía tener el número de Ali, y las dos derrotas fácilmente podrían haber ido en la otra dirección. Así que tal vez no sea sorprendente que Ali lo evitara cuando se mencionó la idea de una cuarta pelea. Kenny Norton siempre será recordado como el némesis de Ali, su kriptonita, y sus 3 peleas encarnizadas con Ali fueron suficientes para llevarlo al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Y todo comenzó esa noche, respondió a la llamada sin miedo, aceptó el desafío y rompió la mandíbula de Ali en pedazos. ¿Qué piensas de las decisiones controvertidas en la segunda y tercera peleas? Debería Norton haber sido declarado ganador, y fue él el oponente más difícil de Ali. Nos gustaría conocer tu opinión, así que haznoslo saber dejando un comentario abajo, y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y seguirnos, si aún no lo has hecho, para apoyarnos en la creación de más contenido sobre boxeo como este. Hasta la próxima.